10:36 pasaditas en la República Argentina. Seguimos analizando algunos elementos, algunos fragmentos de esta realidad cada vez más compleja de tratar de entender, y por eso cada vez que tenemos algún tema que no es de tanta cercanía, no lo tenemos tan infinito como para poder emitir una opinión nosotros o nosotras, intentamos comunicarnos con compañeras, compañeros, colegas analistas, colegas periodistas que tengan un poco más esa discusión, ese debate más en fino de qué es lo que está sucediendo. Adelantábamos que nos íbamos a meter a tratar de entender qué es lo que está pasando en Francia. Las noticias, por lo menos en las últimas semanas, han sido de titulares e imágenes de movilizaciones en las calles de Francia, una situación de crisis política generada a raíz de la moción de censura que sufre hace algunos días nada más el gobierno de Emmanuel Macron, y que por quinta vez caiga el gobierno en, creo que fueron 5 en menos de 5 años de gobierno, una cosa que salvando las... Y 2 en un poquito más de un año. Salvando las enormes diferencias, es como los 5 presidentes en una semana de Argentina, en su momento. Bueno, para ver si hay algo de esto, en realidad, o no, o es una percepción. O Perú, porque después o Perú, bueno, por eso, para ver que también hay similitudes con lo que pasa en algunos países europeos, con lo que nos sucede aquí en América, más allá de las diferencias que tenemos. Vamos a charlar con un colega analista español viviendo en Francia, Steve Alonso, que además es uno de los que trabaja en ese portal llamado Descifrando la Guerra, que más de una vez hemos citado aquí en el canal. Steve, gracias por estos minutos para charlar con nosotros. De este lado, Nicolás, Miranda, Delfina y Viviana. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Que veo que ya es un poco más temprano, aquí ya ha pasado la hora de comer. Sí, por aquí es la mañana todavía, así que gracias por haberte tomado estos minutos. Bueno, a ver, ¿cómo, si tuvieses que presentarle lo que está sucediendo en Francia a alguien que vive aquí en la República Argentina, ¿cuál sería el título? ¿Cuál sería el título y la bajada, digamos, para no hacerlo muy largo? Lo más relevante es que la actual crisis de gobierno es en el fondo una crisis de régimen, pero una crisis de régimen que se cocina hace años, incluso diría décadas, en la República Francesa. Para ser breve, el sistema constitucional francés actual viene de 1958 y aunque en su momento sí que sirvió a los problemas que tenía otra crisis muy grave con la guerra de independencia de Argelia y otros temas también de mucha inestabilidad de gobierno, pues un sistema que en su momento supo dar solución o supo dar salida a eso, ahora mismo, hoy en día, con el contexto actual, ya no responde a los intereses o las necesidades de la población francesa. Es crisis de régimen. Uh-huh. Crisis que, como bien decís, combina una salida, una falta de respuesta política a una situación económica cada vez más agravada, o por lo menos eso es lo que se pinta por acá o lo que se ve por acá, incluso barajando la posibilidad de tener que pedir un rescate al Fondo Monetario, una economía francesa que, hasta donde tengo entendido, ya tiene más de un 100% de su PBI comprometido, y una política impulsada por Macron que parece, en vez de tirar agua para apagar un incendio, tirarle nafta, porque pretender en este contexto más recortes, sabiendo que además se está planteando no solamente a Francia, sino toda la Unión Europea, de aumentar el gasto militar para seguir con la guerra en Ucrania, es medio como cualquiera puede darse cuenta de que eso es menos derechos, menos beneficios para el pueblo francés. Sí, claro, es un poco como lo que se mencionaba de una intervención del Fondo Monetario Internacional, es más un Pedro y el Lobo, porque ahora mismo, aunque es cierto que la deuda de Francia supera el PIB, es decir, la producción anual de riqueza que tienen, no se contempla esa situación porque Francia aún así forma parte de ese club de estados que aún tienen presencia y cierta reputación internacional, aunque es cierto que hace poco han bajado la anotación en cuanto a solvencia, pero Francia está muy lejos de un rescate, ya ni por la Unión Europea y aún mucho menos por el Fondo Monetario Internacional, aunque es cierto que hay ciertos políticos dentro del Estado que hablan de eso un poco para convencer, para poder aplicar políticas de recortes con un discurso más basado en lo que viene de afuera.
Ahora bien, es muy cierto que la política económica actual, el cambio de paradigma de que vamos a hacer recortes, es un poco nuevo porque Emmanuel Macron, el presidente, el jefe de Estado, hace más de 7 años que está en el poder y él ha tenido una política distinta, que si bien es cierto, ha tenido una crisis de pandemia que todo el mundo ha sufrido, que obligó a tirar de la deuda pública para salir adelante, la cuestión es que ahora se está culpando a la población de su estilo de vida en vez de plantearse, ¿y si somos nosotros que hemos tenido una política monetaria, una política económica, una política financiera que no ha sido la adecuada y ahora debemos recortar lo que quizá hace años podríamos haber evitado parado a tiempo? Ese es un poco el contexto en el cual pues el primer ministro propuso esa serie de recortes, aunque más por un tema de estrategia interno, para no caer como el anterior primer ministro, Michel Barnier, el cual pues cayó porque no pudo aprobar los presupuestos, lo intentó hacer a golpe de fuerza, no pudo, hicieron una moción de censura, pues para evitar caer, igual que su antecesor, digamos caer un poco en una situación de vergüenza, pues decidió caer o morir antes, morir en escena antes de que lo maten. Y eso fue un poco la situación que nos lleva a otro primer ministro desde hace apenas unos días. Steve, Miranda te saluda, ¿qué tal? Consultarte particularmente por lo que sucede en Ucrania, por la participación que ha tenido Francia en la ayuda económica a Ucrania particularmente y también en relación a lo que hoy está sucediendo en la región del Sahel, en África. Cómo el hecho de que Francia dejara de tener participación más activa en esos países o que esos países decidieran cortar los lazos económicos con Francia, pueden explicar de alguna manera la crisis económica en la que hoy está sumida el país. Va un poco distinguida porque hay 3 elementos que cada uno tiene su razón, aunque muchas se pueden imputar al presidente Emmanuel Macron respecto a Ucrania. Francia, sobre todo desde que Trump llegó otra vez a la presidencia, pues ha tenido una posición de intentar sobreponerse, pero todos debemos tener en cuenta que Macron intenta obtener otra vez esa posición de liderazgo europeo que dejó un poco al vacío Angela Merkel cuando pues salió de su puesto, y él intenta ser otra vez el líder de cabeza europeo, pero es importante tener en cuenta que Emmanuel Macron usa el conflicto entre Rusia y Ucrania como un arma electoral interna. Por eso, por ejemplo, antes de las elecciones europeas había mucha presión, había mucho discurso, había muchas reuniones, conferencias, incluso hablando de enviar personal militar, es decir, militares, por ejemplo, franceses o europeos al frente, pero después de esas elecciones el discurso bajó de tono y se calmó un poco más. Es importante que Emmanuel Macron es una persona salida de la época de la comunicación política, y eso en política nacional tiene muy buenos resultados, pero en política internacional, como pasó por ejemplo en el Líbano, cuando hubo la gran explosión de gas en el puerto, si tú vas a un país, te presentas, vas a decir que vas a ayudar a los demás y una semana después te desdices, eso en política internacional pasa mucha factura. Y ese tipo de actuación es la que también le ha pasado factura en el Sahel. Francia, que tenía una muy buena relación, incluso lazos de dependencia económica con estos países, es decir, los países con Francia, pues la ha ido perdiendo por una actitud del presidente, la cual ha tomado al pie de la letra su función de jefe de Estado, es decir, líder o jefe de las relaciones y la política internacional del país francés, dejando de lado lo que serían los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores que llevaban años, décadas trabajando en esas relaciones. Se ha quedado él dirigiendo esa política y eso con el tiempo ha ido en detrimento de las relaciones entre países, pero porque Macron ha tenido una visión muy condescendiente con estos estados. Y pues como pasó hace no mucho tiempo en Níger, que directamente dijeron os expulsamos, les dijeron unos días para echar fuera a los militares y a los agentes diplomáticos franceses, porque ya no hay esa buena relación y porque se ve que Francia pues no es el país que aún intentaba respetar o tener esa consideración con las antiguas colonias que tuvieron, con todos los problemas que hay detrás históricamente, pero Macron se lo ha cargado por una política. Y hoy en día el único gran aliado que le queda a Francia en la región, más al norte, es Marruecos. Pero como el resto de Occidente, porque con Argelia ya apenas se hablan y eso están habiendo conflictos donde se están expulsando, deteniendo a diplomáticos de un lado u otro. Uh-huh. Steve, ¿cómo estás? Delfina te saluda de este lado. Te quería consultar, más allá de la crisis interna que está viviendo la gobernanza francesa, también lo que nos llegan aquí las imágenes tiene que ver con movilizaciones de cientos de miles de personas que están permanentemente, generando acciones tanto masivas como acciones directas, ¿no? De confrontación con el gobierno galo. ¿Qué lectura haces de estas manifestaciones? ¿Cuánto de esto pueda perdurar? ¿Qué impacto puede llegar a tener esto en la política institucional? También, a la vista de que quizás
una lectura que habitualmente tenemos aquí, por lo menos desde de Argentina, tiene que ver con que en Francia suele haber movilizaciones así muy de irrupción, pero que luego un poco el agua calma y las cosas se terminan acomodando sin que esas manifestaciones logren tener un impacto contundente. ¿Cómo estás viendo vos estas protestas en particular y hacia dónde crees que pueden desembocar? Claro, no ha habido dos protestas distintas, gracias por la pregunta. La primera fue un poco de organización más autónoma, sin un liderazgo claro, la que se hizo el 10 de septiembre, y la siguiente, la que ha habido hace nada, es decir, organizada por los sindicatos, el día 18. Sí. La diferencia es un poco, primero, el liderazgo, pero para entender un poco cómo últimamente están evolucionando, se puede ver las grandes movilizaciones que hubo en 2023 por las protestas en contra de la reforma de las pensiones, las cuales iban a retrasar 4 años la edad de jubilación en Francia de 60 a 64 años, pues fueron movilizaciones bastante fuertes, poco vistas quizá desde 2006, bueno, desde los chalecos amarillos realmente, en Francia, parecidas. Lo que pasa es que algo muy relevante para entender la efectividad o no de las protestas francesas es el juego de equilibrios constitucionales que había. En 2006, si no me equivoco de año, con Jacques Chirac aún en la presidencia, se quería aprobar una ley de nuevo empleo focalizado en los jóvenes, que tenía unos perjuicios que ahora mismo no lo sé exactamente, y aunque pasó, se aprobó por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, el presidente decidió no promulgar la ley para garantizar una paz social. Y un poco ese era el equilibrio que había habido. Con otras reformas anteriormente pasaba lo mismo. El pueblo iba muy adelante, sabiendo que las instituciones podían hacer lo que quisieran, pero el presidente, como en principio garante de la estabilidad institucional, pues se tiraba atrás. Pero con Macron se ha visto algo distinto. La reforma de las pensiones pasó por fuerza, con el artículo 49, párrafo 3 de la Constitución, el cual permitía saltarse el voto de la Asamblea Nacional, y entonces toda esa movilización no sirvió para nada a nivel práctico en cuanto a su objetivo. Y eso también tuvo un efecto, igual que en las elecciones de 2024, a la Asamblea Nacional ganó la coalición de izquierdas, presentaron un candidato para ser primer ministro de izquierdas, pero como es el presidente quien nombra a su libre juicio el primer ministro, pues eligió a otra persona, y eso ha tendido a desmovilizar el electorado de izquierdas, que ha visto que al menos la vía constitucional, digamos, no está surgiendo efecto, y ahora tenemos que ver cómo responde. Ahora bien, depende mucho también de las guerras internas que hay entre sindicatos, que eso muchas veces se olvida, que son varias organizaciones que no siempre se llevan bien, y la presión. Pero ahora mismo no se puede ver una continuidad, pero no se espera, al no ver una organización muy estructurada ni un objetivo muy claro, como si pasaba en 2023 con las pensiones, en 2019 con el caso de los chalecos amarillos por el tema del transporte del carburante principalmente, la imposición, pues ahora van un poco más perdidos. Pero eso no quiere decir que, dejando de lado los sindicatos, los partidos políticos están todos trabajando en las presidenciales de 2027. Entonces ese es el foco, porque a Macron le quedan apenas menos ya de 2 años. Así que las protestas no se espera un gran seguimiento a nivel continuo, a nivel de mantenimiento, como si pasado en otras ocasiones, pero en Francia sí que es cierto que las imágenes siempre se ven de que se queman incluso edificios públicos, pero la reforma de las pensiones dejó un sentimiento muy agrio a la gente, que vio que a pesar de luchar, a pesar de hacer todo, no sirvió para nada. Hola Steve, ¿cómo estás? Te habla Viviana de acá del Piso Radio Trinchera. Yo te quería hacer una pregunta relacionada a lo que venías hablando con Delfina en cuanto a si la escalada del conflicto de la crisis social podría crecer tanto de generar un escenario de interrumpir la presidencia de Macron, incluso anticipar las elecciones, y a quién podrías ver surgiendo en ese escenario como próximo presidente de Francia, o quién al menos podría tener el mayor apoyo de la ciudadanía en este contexto. Ahora no veo, o sea, es un poco más aventurarse en política ficción, pero las condiciones actuales no veo que en Francia puedan llevar a una inestabilidad extrema, porque los chalecos amarillos, que fueron un momento muy crítico para la presidencia, llegaron prácticamente a lo del Palacio Presidencial, pues no llegaron a ese punto. Ahora bien, hay 2 principales razones por las cuales Macron no se plantea dimitir. La primera es personal, porque eso sería aceptar una derrota y él no va a aceptarlo, y segundo, porque no tiene sucesor. Macron no tiene dentro de sus grupos, dentro de su coalición presidencial, un sucesor, porque partimos de que él ha sido el movimiento del macronismo, que se usa su propio apellido para describirlo. Entonces hay candidatos, hay personas que se pueden plantear como Gabriel Attal, ex primer ministro, Edouard Philippe, otro ex primer ministro, Elisabeth Borne, o otros personajes de alrededor. Lo que pasa que hay también, como muchos partidos, guerra interna para ver quién va a suceder, y Macron no puede permitirse el lujo
de dimitir si no sabe quién va a poder seguir, porque si dimitiera mañana, por ejemplo, su espacio político estaría muy desestructurado. Entonces no había una persona que sería la clara líder, como pasa en muchos partidos, que cuando el presidente debe dejarlo, pues este le deja las llaves, la confianza a un sucesor, aunque este pueda perder. Y por otro lado está el tema del reagrupamiento nacional, la cual, pues por ahora Marine Le Pen no puede volverse a presentar porque está inhabilitada. Veremos el año que viene en juicio de apelación si le quitan o no la inhabilitación, y eso también genera un problema, y Reagrupamiento Nacional está haciendo la jugada de disolver, porque a ellos les interesa disolver para que si el Consejo Constitucional francés deba pronunciarse o no acerca de la inhabilitación. Entonces, para la mayoría de partidos, el problema está en que no hay sucesores. Entonces Macron no lo va a hacer ni por orgullo, ni porque si dimite no va a haber a quién pueda dejarle su legado político para seguirlo. Y eso es lo que a muchos nos hace pensar que no se va a ver una dimisión del presidente. Podría llegarse si realmente la situación fuera muy límite, pero las protestas actuales no nos hacen pensar eso. Steve, por lo menos de mi parte creo que no hay más preguntas. Me resulta interesante ver esto. Bueno, también muchas veces desde la prensa, digamos, se hacen grandes titulares que después en la práctica, cuando uno se pone a leer más infinito, y por eso también nos interesaba charlar con vos, terminamos dándonos cuenta que en realidad hay un poco más de operaciones mediáticas, operaciones políticas, más que de efectivamente que pueda haber algún cambio significativo, por lo menos por ahora, en la política francesa. Así que estaremos atentos y atentas a ver cómo va evolucionando la situación. Por lo pronto agradecerte por haberte tomado estos minutos un sábado por la tarde allí en Francia para tratar de ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo por aquellos lados. Pues igualmente, muchas gracias a vosotros. Solo os tengo un pequeño detalle para entender un poco el tipo de movimiento, como decíais, mediático. El año pasado, cuando se veía que no se iban a aprobar los presupuestos, la primer ministra y ministra de la Educación Nacional dijo que a partir del 1 de enero dejarían de funcionar las Carte Vitale, que es como la tarjeta que se usa para la seguridad social y el médico en Francia. Evidentemente no pasó nada de eso. Pero es este juego del miedo, igual que se hablaba del FMI, un poco porque hay intereses por lados u otros de que sigan o no políticas adelante. Pero bueno, es eso, y muchas gracias por dejarme hablar también. Steve, abrazo grande y muchas gracias. Que vaya bien. Charlábamos con Steve Alonso, colega periodista español radicado en Francia, parte del portal Descifrando la Guerra, específicamente es quien aborda los temas franceses para ese portal. Interesante ver este otro costado, digamos, más allá de lo que nos llega por titulares. Bueno, ver a alguien que está en el territorio, que está en el lugar, que te dice, bueno, si hay algo, pero no es tan así. No, que Macron la está pasando efectivamente muy mal. Él que la pase peor. Podría decir como qué mal que la estoy pasando como Gaudio en Roland Garros del 2004, hermoso, tipo el gran slam que se celebró particularmente en la capital francesa. Pero claro, estos han sido los peores 10 meses de su vida. Entonces él se quiso cargar hasta la germu, lo que hacían esas operetas con que la mujer le pegaba, sí, ¿no? claro, es tremendo. Él se quiso cargar al hombro el liderazgo de toda la Unión Europea, diciendo, listo, se fue Angelita Merkel, soy yo, todo el mundo me va a admirar a mí, le está saliendo para el carajo. Y la realidad es que si este gobierno, él tardó 24 horas, pero no profundizamos mucho en la no disolución de la asamblea, en quién es el nuevo primer ministro designado, pero tardó solo 24 horas desde la caída del primer ministro Bayrou, tardó 24 horas en nombrar a alguien nuevo, muy poquito. Es alguien que, de acuerdo a esta nota en Descifrando la Guerra que escribía el compañero al que acabábamos de entrevistar, es alguien a quien Macron ya tenía decidido designar antes, pero que por algunas cuestiones ajenas a él, digamos, presiones externas, sobre todo porque sabemos cómo funcionan los sistemas parlamentarios, la necesidad de conformar alianzas y eso para que después no te salga mal y se pueda sostener. Bueno, la realidad es que si este nuevo gobierno fracasa, Macron va a haber demostrado capaz que, como sucedió con la Cuarta República en el 58, ya no está asegurando por lo menos gobiernos estables, y ese es un problema.
Sí, por eso me para pareció él. interesante lo que planteaba Steve es una crisis de régimen, más que una crisis política combinada con una crisis económica. Es una cuestión más estructural lo que está puesto en discusión. Y me parece que, si bien no lo charlamos tan en profundidad, me parece que tiene que ver con esta crisis profunda que está teniendo la Unión Europea en general, más allá del caso francés. Sí, es el ocaso europeo, digamos. Recién le pasaba a Caro, que es nuestra operadora, Caro Fernández, a él le pasaba esta imagen que estamos viendo a continuación. Hace unos días nada más también salió esta noticia, la compartíamos en el grupo, de que Polonia estaba bloqueando una de las rutas comerciales directas que tiene a través del continente, digamos, terrestre, un ferrocarril particularmente, que atraviesa Bielorrusia, o sea, atraviesa en realidad varios países, atraviesa China, atraviesa Kazajistán, que es el país que están viendo en violeta, atraviesa parte de Rusia, entra por Bielorrusia y en teoría pasa por Polonia y de ahí desemboca en el resto de los países de Europa Oriental, de Europa Occidental, hasta Alemania, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que en estos días, seguramente recordarán, estuvo la denuncia de los supuestos drones rusos que invadieron territorio polaco, el espacio aéreo polaco, que eso salieron todos a hablar, Merz diciendo no, es una grave violación al espacio aéreo, bla, 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 bla. La cuestión es que bloquearon este paso y estamos hablando de un comercio de toda la Unión Europea, no solamente de Polonia, con la República Popular China de más de 25.000 millones de euros. No es joda, es mucha guita la que está puesta en eso, en ese corredor comercial. Y están siendo víctimas todos los europeos por esa decisión impuesta, por lo menos a entender de quien suscribe, impuesta desde Estados Unidos, de que tienen que cortar relaciones o vínculos con China. Bueno, y también impuesto por Estados Unidos este crecimiento en el gasto de cada uno de los países en destino militar, ¿no? Digamos, Estados Unidos les dijo, yo pongo tanto, necesito que ustedes pongan tanto y no me importa si no pueden pagar pensiones, si no pueden pagar jubilaciones, si no pueden pagar contribuciones sociales, van a tener que poner este número de dinero en desarrollo militar y los países europeos están cumpliendo, incluso España, que se hace como la rebelde, también va y pone la que tiene que poner cuando le exigen. Entonces, eso, sumado a, volviendo al sorteo del libro, digamos, que tiene de golpe 3 países que no es... Me independizo, algo que repasaba y hacía muchísimo hincapié Kevin Bryan en la presentación del libro aquí en Comunidad Ferroviaria, no se trata de una independencia política que ya la habían tenido y que quizás seguía, sino una independencia verdaderamente económica, lo cual implica sacarle a Francia un chorro, una canilla libre de bienes comunes, de recursos naturales que no estaba pagando un peso. Por oro, por uranio, o sea, estamos hablando de materiales que lo utilizaba gratuitamente para su propia industria y que ahora los tiene que conseguir por otro lado. Entonces, eso también es un impacto económico muy importante para Francia y buen momento para que le hayan hecho eso. Sí, quizá no es algo que se va a sentir por eso yo me quiero ganar el libro. Quizás es algo que en lo inmediato no se va a sentir. Porque hacen sufrir a Macron. Porque es reciente lo de los países del Sahel. Sí, hace 4 años. Podemos hacer un meme de llora en Macron. Y hacer tipo que sea Macron con ojitos llorosos. Se lo podemos pedir a la IA. Se puede. Sí, Macron llorando. Capaz que hay una foto de Macron llorando, ¿no? Puede ser. El quizás insensible. Yo me acuerdo cuando un montón estaban, ay, qué Lágrima, tierno, lágrima Macron. La gente lo romantizaba, lágrima de Macron. cocodrilo. Acabo de tener un flashback así de las fotos esas que parecía que se estaba casando con Lula en la mano. La subió Lula da Silva. Hoy hicimos un acto de reivindicación de Lula da Silva, pero hoy no nos olvidamos de algunas cosas. Yo no me olvido. Bueno, pero las fotos de la Amazonia de la mano con... Dentro de esa reconfiguración y de que Estados Unidos le está soltando la mano a Europa, ajá, también hay que entenderlo en ese contexto. Es más fácil soltarle la mano. Es más fácil soltarle la mano y es más fácil para los países latinoamericanos y caribeños poder tratar de, entre unas comillas muy grandes, arrastrar a los países europeos hacia otra postura. Uh-huh. Me parece que por ahí también se explica algo de ese vínculo medio amoroso entre Lula y Emmanuel Macron. Bueno.
Igual Lula tuvo varias. Nosotros hoy lo reivindicamos. Sí. Parece que está bien. No, pero no volvamos a pegarla. No, a no, Lula. está bien. Cuando alguien está siendo lo golpeado vamos- por el imperio, sabemos que hay que bancarlo No, a hay que fondo. bancarlo. Hoy te vamos a bancar, Lula, es cierto. Es más, no vamos a ni a poner Ya la está. foto esa de Macron Ya con está. él de la mano. 11 y un minuto pasaditas en la República Argentina. Para quienes estén escuchando en la aplicación, recomendación, vamos a ir a escuchar la tanda ahora correspondiente a cada hora. Recomendación para quienes estén desde la aplicación, si quieren escuchar los próximos minutos, les conviene venir a YouTube. Porque vamos a escuchar algunas cositas que van a estar no traducidas sino subtituladas. Entonces, para poder entenderlas, porque no son en castellano, van a necesitar leerlas. Y veo poca gente participando por el sorteo Sí, del eso- libro. Manden, si están en la aplicación, mandan al 221-314-6881. Si están en el YouTube, mandan ahí mismo en el canal de YouTube. No es necesario que se vayan a la publicación de Instagram. Comenten Sí. acá que participan. De hecho, Franco ya participó. por eso, es manden. el único. Es el único, Franco. ¿Qué Franco? Hay Car- varios. Acá está el Cariñano. Taca también El Taca participando. participó Hay varios, hay también. varios. No me aparece. ¿En YouTube? No. Sí, Mira. lo estás viendo ahí. Ah, no, el Taca es. No era Yo dije Franco, era el Taca. Él leyó. Y después en Instagram también Es hay lo un que par de quise. comentarios y manden audio, sino también necesito el libro, quiero el libro porque tal y tal cosa. Por ejemplo, por Lágrimas de Macron es una respuesta válida. Sí. Porque lo pusieron a Macron a llorar es una súper respuesta válida. Es una super. No quiero avivar, pero. Tiene muchas posibilidades de ganar una Ve, respuesta de esa lo debería ganar característica. yo. Lo debería ganar yo. No pueden poner eso, ya está. Ya lo No, dije. bueno, eso Claro, ya está. está spoileado, Está vetado. Está vetado. Ya está vetada esa posibilidad, No pero me gusta la era, palabra era vetado. muy buena. Era muy buena. Bueno, eso, invitarlas a que vengan al canal de YouTube porque lo que vamos a escuchar a continuación es muy interesante. Tanda y arrancamos la segunda hora del programa. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trincheras para dar